Señores, aquí hay algo que está incidiendo de manera directa en nuestra juventud y sociólogos deben sentarse a analizar y antropólogos a analizar qué está pasando. Se dio una situación recientemente en un plantel donde dos jovencitos de 16 años violentaron la integridad de una jovencita, entre los dos, en el interior de un plantel. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en Santiago dictó 2 meses de prisión preventiva como medida de coerción a 2 adolescentes acusados de abusar de un estudiante en un liceo de Santiago. Vamos a escuchar lo que dice este abogado, que él detalla los hechos con claridad meridiana. La más idónea, que es la prisión referente a los menores de manera correccional por un periodo de 2 meses. Okay. ¿Qué decía la fiscal instigante a la menor? No, realmente lo que es la investigación realizada por el Ministerio Público hasta el momento es bastante sólida. Realmente una de las mejores que he podido ver hasta el momento y que entendemos que fue contundente. Y es evidente realmente que los jóvenes no tenían ningún tipo de presupuesto que pudieran dar en contraste con fortalecer lo que es la presunción de inocencia. Adicional a eso, estamos en una etapa en la cual todavía no se ha realizado lo que es el anticipo de pruebas referente a la menor, lo cual es la presencia de ellos en libertad. Realmente es un peligro inminente, tanto para lo que es la investigación del Ministerio Público, con el tema del anticipo y algunas documentaciones que haga que recolectar mediante el proceso, directamente para la víctima, en el entendido de que los mismos estudian en el mismo centro educativo y adicional a eso viven realmente en el mismo sector. Y también en virtud de la pena a imponer referente a lo que... Bueno, eso sucedió en Santiago. Hemos recabado información con relación a este hecho tan desagradable que involucra a 3 jovencitos. 2 de ellos están purgando una medida coercitiva en un centro carcelario de Santiago. Aquí hay evidentemente una situación sumamente delicada. Lo que yo pregunto es cómo se dieron estos hechos en medio de un plantel. Claro. Yo vi en las noticias que incluso el Ministerio de Educación procedió a realizar una investigación para determinar los hechos de cómo se dio esta situación. ¿Tú sabes qué te dice eso? ¿Por dónde va la educación en este país? No, ¿a dónde llegó? Aquí mismo nosotros hemos presentado videos de actos que se hicieron, de la forma, la música, el baile y demás de estudiantes, y veníamos precisamente criticando eso, la decadencia y la falta de seguimiento y de orientación dentro de las escuelas, incluso con actitudes de estudiantes, con este tipo de cosas que en nada promueven, digamos, la buena moral ante los ojos de los propios maestros y las autoridades escolares. Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo creo que aquí hay que hacer una parada seria ante el sistema educativo. Porque no puede ser que en un país funcione todo lo que tiene que ver con educación, Infotep, los centros comunitarios, el ITLA, el Community College, menos el Ministerio de Educación. Es que todavía yo analizo, lo pienso, le busco la vuelta y no entiendo cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que en las dependencias se puede hacer una buena educación en este país. ¿Desde cuándo y en la cabeza hay problemas? ¿Desde cuándo venimos nosotros sacando calificaciones paupérrimas en los índices que califican los niveles y los avances de educación en los países de la región? Sí, pero mira, eso tiene muchas vertientes. Y también hay un componente social. Esos son hechos que tienen muchas vertientes, porque cabe preguntarse, me parece a mí, señores, ¿qué pensarán los padres de esa muchacha, de esa adolescente? O sea, muchas veces padres de escasos recursos económicos, que conlleva un sacrificio usted poderlo mandar a la escuela, aun cuando sea una escuela gratis, siempre hay una serie de gastos, y que piensan que cuando salen hacia la escuela está seguro su hija y que está aprovechando el tiempo para convertirse en verdad en una persona de provecho para la sociedad en el futuro, y lo que se da es con eso. Pero además eso te dice a ti cómo interpretan o cómo perciben aquí muchos de nuestros jóvenes la autoridad, porque usted atreverse a llegar ahí en un plantel escolar,
representa que usted no tiene absolutamente ningún respeto por ese plantel, ni ningún tipo de temor hacia la autoridad. Claro, y o sea, es una situación escandalosa. ¿Usted sabe por qué yo siempre me hago esa pregunta? Porque aquí se habla demasiado de la brecha entre una clase social y otra. ¿Y dónde comienza esa brecha? En la formación, en la educación. Porque hace poco, en estos días, celebrábamos que el primer estudiante dominicano que había salido del sistema público había encontrado una oportunidad en Harvard. Y había pasado una serie de oportunidades que lo que seguía era escalando. Antes, los estudiantes dominicanos del sistema público estábamos en las mejores universidades, teníamos buenas oportunidades, ahora hay más apertura a una educación que tú puedes estudiar de muchas maneras, sin embargo seguimos teniendo problemas. Y cuando yo escucho a los gobiernos o a los políticos que aspiran a llegar, que esa brecha entre una clase y otra se va a quitar, se va a trabajar y no va a existir, me pregunto dónde está el plan de educación es que la brecha que no tenemos. debe ser, porque ahí se encaja mucho en el tema y el poder adquisitivo. La brecha donde no debe existir es precisamente en la educación que se reciba, pero ahí hay un componente de educación de sociedad, Claro. porque hay un tema de valores, porque don Tuto dice, ¿qué pensarán los padres de la joven que se supone que está en un lugar seguro? Pero los otros muchachos, tengo entendido, que también eran estudiantes. Sí, eran estudiantes de estudiantes escuela. de la escuela. ¿Qué pensarán también los padres Así es. o en qué entorno se crían esos muchachos o Que eso qué lo- pasa con esos jóvenes también y de dónde vienen para que procedan con una actitud así? Entonces, Así es. entonces tú me vas a dar la razón de que cuando una persona, un joven, un niño procede de una manera es porque eso es lo que ha visto. Y hasta que nosotros no aprendamos a entender que la violencia es un tema de formación de hogar que se complementa con las Con las escuelas, vamos a tener los mismos problemas porque estamos tratando Es un tema el problema social. por la rama. Si esos muchachos, que quizás no es así, quizás su papá han hecho un esfuerzo de mandarlo a una escuela, como dice don Tuto, no importa dónde te manden, hay una inversión, pensando que iban a tener un buen futuro, miren el lío que ahora está esa familia. Sí, pero mira, y eso de la brecha existente, porque existe, no solamente existe, sino que yo diría que se ha ido ensanchando. Sí, yo también. En la medida que aquí se han creado grandes fortunas, muchas de ellas de dinero mal habido, sobre todo. Aquí en una época, la brecha que existía, sí existía, entre la educación oficial, la educación pública y la educación privada, era muy mínima. Y yo le pongo, por ejemplo, lo que las personas que tienen mi edad y probablemente un poco menos tienen que recordar lo que era la normal aquí. Sí, sí. Lo que era la Perito. normal, lo Y que el era el aperito. instituto de señorita Salomé Ureña, Sí. lo que eran una serie de planteles Academia escolares Latinoamericaria. públicos La que no Perito. tenían El aperito. absolutamente nada dónde estudió el pobre? que envidiarle a los mejores El planteles de escolares Loyola. privados en este país. O sea, que eso ha ido, lejos de ir desapareciendo, como quieren propagar algunos interesados, algunos líderes políticos, lo que ha hecho es que se ha ido ensanchando. Pues mire, don Tuto, aquí lo que tenemos que averiguar e indagar qué sucedió en ese plantel escolar, bajo qué circunstancias se presentaron estos hechos, cómo y de qué manera esos jóvenes realizaron este tipo de actividades que no son propias de su edad. Y supuestamente ellos habían venido mostrando algún nivel de comportamiento hostil que iba indicando hacia dónde se dirigía la manera de cómo conducirse con alguna jovencita también en el plantel. O sea, que lo hacían de manera inadecuada, que para ellos era normal. Seguro pensaba ¿Cómo- que eran bullying. ¿De qué manera se dio esto? Porque es ahí donde tenemos que indagar, investigar para reflexionar qué medidas tomar en el futuro inmediato para que eso no suceda en un plantel.
Pero mira cómo tú planteas que ellos ya venían dando indicios Sí, de ese claro, comportamiento. claro que sí. ¿Existe en ese plantel una unidad psicológica y de seguimiento, de análisis de la conducta de esos muchachos, de que ese profesional viera ese comportamiento y que se llamara a capítulo a los padres para advertirle y entonces empezar, digamos, un proceso de investigación? Porque ¿en qué pasa en otros países? Precisamente, hay una actitud de conducta inadecuada conforme la edad de los jóvenes y tal. Empieza un proceso de observación, luego un acercamiento hacia los padres y si eso no cambia, hay una unidad de trabajo social donde hay expertos capacitados que se comunica, que las autoridades de la escuela comunican y entonces vaya a la parte estatal a inspeccionar a la casa de esos adolescentes. Es así. Y eso no quiere decir que no se evite que pase una situación, porque pasa en todos Claro, lados. claro. Ahora, hay mayor control y hay muchas situaciones que pudiesen evitarse. Y esa es una parte de las que se tienen que contemplar y reestructurar esa modalidad de enseñanza que tenemos. Es así. Pues con relación a eso, Hipólito se refirió al tema y mire lo que dijo, brevemente. 40 veces sin ser un experto en educación. La materia prima no es buena y los profesores no están comprometidos con lo que debe ser. Yo lo he dicho 40 veces sin ser un experto en educación. La materia prima no es buena y los profesores no están comprometidos con lo que debe ser la educación del país. Ya ustedes escucharon lo que dijo Hipólito, quien fue presidente de la República. Pero déjame decirte que tienes razón. Porque en el tiempo que estudiamos nosotros, los profesores eran una autoridad al que se respetaba. Eran maestros. Y eran verdaderos maestros. Maestros. Cuando un profesor te decía a ti, dígale a su mamá o a su papá que venga, usted sabía lo Uno que no- le esperaba. uno no dormía. No, tú sabías y si mandaban un papelito para decirle, tú dabas 10 vueltas para entregar ese papelito porque tú estabas comprometido con la educación de tu casa y la responsabilidad de la escuela. Y pobre de ti que tú no dieras el mensaje, porque Claro. si no ese maestro iba a tu casa. Y déjame Sí, decir, sí, déjame pero- decirte algo. Perdón, doctor. No, a ver. Si algo yo reconozco del sistema plan de reforma, donde yo comencé a estudiar a partir del 7º grado, era la cantidad de materias que te hacían tener un trabajo en educación obligado a nivel personal, pero la calidad de los profesores. Aquí hay temas de geografía, de historia, de materias que se hicieron favoritas mías Por los profesores. Sí, pero es innegable que los profesores tienen un alto grado de responsabilidad. Pero también recuerde que nosotros tenemos una sociedad donde la familia ha entrado en crisis. Y hay ciertas cosas que no puede suplir la escuela. Si usted no recibe ciertos principios, si usted no recibe cierta educación, si usted no recibe ciertas costumbres en la casa, no es verdad que usted lo va a encontrar todo en la escuela, todo lo contrario. Se refleja en la escuela esa falencia de la familia dominicana. Por eso yo digo que... O sea, tiene que complementarse la una con la otra. Sí, pero antes en los pueblos los profesores y los papás de uno el eran tema- amigos. Pero es que Sí. antes Pero había, unidos. pero ahí hay un punto y por eso hay también un componente social. Antes, por ejemplo, una persona vivía en un barrio de gente de escasos recursos, pero no por eso tú encontrabas un teteo No. y un bocinón. No se ufanaban esa Eran gente personas de la honradez, de modales, que- honradas y demás, Sí, sí, tal sí, vez que- con menos posibilidades, pero eran lugares tranquilos. Y esos jóvenes que iban a la escuela, o sea, iban a recibir el pan de la enseñanza, ¿verdad? Pero no se armaba yo Ese no sé titingó, ese ese titingó. que tú ves ahora de por Titingó. Dios. ¿Y qué se hacían en las escuelas? Los días, por ejemplo, de la patria. ¿Eh? Ahí.
Y sobre todo las escuelas en los barrios y demás. Y los desfiles que se escuela hacían. popular. En los municipios. Usted no Pero marchó tú no nunca un ves nada de 27. eso. ¿Usted marchó un 27? Claro que sí. Y yo estaba en un colegio privado y yo tuve que marchar. Pues yo también. ¿Entiendes? ¿Usted marchó con Tuto? Ahora, Claro. ese día se coordinaba, recuerdo, hasta con las alcaldías y marchaban tanto escuelas públicas como colegios privados. Claro. Y las, se organizaba y ese las desfile. autoridades desfilaban. Ahora yo te voy a decir En una cosa, honor la a que eso. era directora, por ejemplo, del colegio en la tarde, era directora de una escuela pública en la mañana, pero no había prácticamente diferencia. O sea, En la usted tenía que formación. a usted le pasaban inspección del uniforme, Oh, sí. y, se pero daba también había un componente de la casa. Exacto. Para allá Lo que vamos. digo. Había un componente Que- de la casa. Para allá vamos Es ahora. que el barrio de la República Dominicana de hoy en día es un barrio completamente diferente. Exactamente. Precisamente de lo que se ufanaba la gente. Decía, no, era gente pobre, pero gente muy decente. Y honrada. Y bien formada. Y hacían gala de esas precisamente, de esas prendas morales. Yo no sé qué está pasando en Puerto Plata, que se han dado una situación, una clase de hechos que quizá en torno a los municipios del casco urbano y los sectores populares que circundan el municipio de Puerto Plata, se han dado a la tarea de dirimir sus diferencias de manera amigable y amistosa entre vecinos a trompadas y galletas. Miren esto. Qué barbaridad. Muy Esto amable, fue un muy pleito amable. entre vecinos. Miren esto. Buenas tardes, Chequen vecino. aquí. Mira. Saludos, vecino, ¿cómo está? Un botellazo, una Muy galleta, amable. un trompón. Eso fue en horas de la tarde. ¿Y en qué sitio de Puerto Plata Eso fue creo que en Villa San Marcos. Eso en San Marcos. Sí, pero es un entrenamiento de artes marciales que Sí, están dando allá. y mire lo otro también, eso fue en la noche, eso fue por la Pedro Clisante hacia abajo. Sí, mire, ahí la señora agarra un peñón. Todo esto viene, el primer pleito vino porque supuestamente había unas diferencias con el señor con relación a un parqueo. Y este segundo pleito vino porque supuestamente una le tiraba puya a la otra oyendo música, Ah, diciéndole que ella, qué sé yo qué, que... son guapos los puertoplateños. Cosas que son, que quizás no tienen mayor nivel de importancia, pero tomando en cuenta lo que está pasando en la puya. escuela dominicana. Eso sí oye, tiene bien, importancia. Ahí voy. Tomando en cuenta lo que está pasando en la escuela dominicana, que es el reflejo de lo que usted está viviendo en el interior de su hogar, entonces aquí tenemos todos que revisarnos. Una persona que viva, o un joven, un adolescente que vive en un ambiente de esa naturaleza, donde vea que Así sus es que se familiares dirimen la la diferencia. diferencia en Así el mismito interior va el muchachito entre del vecinos. colegio a resolver. O sea que porque el otro está escuchando una bachata o la otra, que ya tiene diferencia con ella porque había dicho en un salón que había ausencia de higiene en sus partes pudendas, entre otras vainas, que se dan aquí, porque esas son las cosas que se dirimen en el seno de una sociedad que popularmente no tiene las reglas comunes de convivencia que debemos ameritar. Entonces, eso mismo va y refleja la escuela. Porque ¿cuál es la base del aprendizaje? La imitación. Totalmente. Claro. Claro. Antes, un vecino era el familiar más cercano. Yo no sé ahora, porque para mí los vecinos míos siguen siendo así, porque yo vengo de un campo y en el campo todo el mundo es familia. El vecino tiene derecho a corregirte y si te pone de malcriado va y se lo dice, te lo decía a tu mamá y a tu papá y te salía más caro la sal que el chivo. Yo Pero vivo en un campo, aquí, pero yo no veo al vecino de al lado. déjame decirte, aquí ahora hay gente que no sabe quién le queda al lado. Gracias a Dios. Por un lado, gracias a Dios, pero por otro en lado, algunos casos, en algunos casos, gracias a pero Dios. déjame decirte, cuando tus hijos están pequeños, cuando tú tienes que trabajar, cuando tú tienes que cumplir ciertas responsabilidades, el mejor aliado y el familiar el más vecino cercano es que el tú familiar tienes más es el cercano. vecino. Eso es cierto. Eso- sí, el eso El es problema es cierto. que nosotros hemos ido en una decadencia y en una pérdida y una falta de ausencia de valores. Una Y en degradación. acostumbrarnos a que todo es un chiste, a que nada es nada, a que no haya régimen de consecuencias, a no respetar o considerar al prójimo. Mira el mismo tema de las bocinas, por ejemplo. Si bien es cierto que el proceder que se tomó en muchos casos no era el que correspondía, no menos cierto es que yo no tengo por qué oír un bim bum, bim bum, bim bum, bim bum a la... No, y tengo derecho a dormir y a Exactamente, estudiar mis hasta la hora que a ti hijos. te dé la gana. Claro, Es claro. más, y ni a ninguna hora. Ponga la música con un ruido, un sonido que, aunque se escuche, no llegue al punto de Claro. molestar al que está al lado. No, y a las horas que se le permite. Exactamente. Entonces son muchas cosas y eso parte. Y vuelvo y digo,
¿Dónde están los acompañantes en la parte de orientación? Claro. Porque No hay. si tú ves que el muchacho tiene una conducta ya en el colegio, Inapropiada. Inapropiado. es Sí. para darle seguimiento. Claro que sí. Sí, pero no hay orientación ni tampoco hay una Pero por trabajadora social pero a eso, que esté nada. ahí pendiente. Antes Esa había, figura yo- ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Eso Había ha una desaparecido psicóloga. completamente. Había una psicóloga que orientaba a los estudiantes en Una relación. materia que se llama orientación. Pero yo Sí. lo dije aquí, lo he mencionado en varias oportunidades. En el año 69, de 1969, estamos hablando de hace casi 60 años, hace 66 años, hace 56 años. Aquí el Ministerio de Educación, entonces Secretaría de Educación, dictó una resolución de que era obligatorio de que cada plantel público y privado Tenga tuvieran un los profesional. orientadores Sí, un psicológicos. profesional de la conducta. Mire, Sí, usted pero ve- eso se ha perdido. Yo estaba por buscando- completo. Inclusive se creó una carrera universitaria De orientación que era académica. intermedia hacia la licenciatura en psicología, que tú salías técnico en orientación psicológica. Yo estaba buscando una información, se me perdió ahora mismo en el celular, donde a nivel universitario se reunieron los católicos, las universidades católicas. Es una actividad que se está llevando ahora, se está desarrollando en estos días en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y ahí había un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, y es la cantidad de estudiantes con trastornos mentales. No Sí. quiere decir que tienen sino Los comportamiento problemas de la conducta. de la conducta, creo que de cada 3, uno tiene este tipo de situación. Bueno. Eso te indica que nosotros hemos cambiado tanto como sociedad, que es una parte a retomar. Esa persona de confianza que oriente, que te diga que, señor, un problema de salud mental puede ser un déficit de atención. Hay muchísimas... No tiene que ser un problema a de propósito- locura, porque a mucha gente se propósito de lo que tú avergüenza. dices. Muchas personas se avergüenza de decir que va a terapia. Todo el mundo debería ir a terapia. Y yo creo que todo el mundo debe ir a terapia. Ayer me decía mi hijo, que ya tengo el teléfono de la loquera. Y yo, ¿cómo así? De la psicóloga. ¿Cómo así, mi hijo? Se le dice psicóloga, es una profesional. Y comienzo a teorizar y me dice, mami, tengo el teléfono de la loquera, ya di el primer paso. Pero mira, a propósito de eso que tú señalas, un familiar muy cercano trabaja en un hospital donde la especialidad es precisamente la atención de la conducta a niños, niñas y adolescentes. Y me dice que la cantidad de jóvenes, adolescentes, con problemas de depresión, de adicción y de todo tipo de comportamiento conductual que va a ese lugar es alarmante. No, Julio había mandado ya la información y aquí la tengo. Sí. En República Dominicana, 1 de 3 estudiantes tiene trastorno mental. Ahí lo estamos viendo en pantalla. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra inició ayer la 21ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, en la que el rector de la Pucamaima, reverendo padre doctor Cecilio Espinal, declaró el aumento de la prevalecencia de la ansiedad entre estudiantes universitarios de un 17% en el 2015 a un 31% Ahora en 2025. Eso va también de la mano con un estudio que yo siempre, que se hizo el año pasado, se realizó el año pasado, que siempre lo cito, y es que establecía una estadística que de un universo de unas 1.200 personas se hizo un muestreo e indicaba que de cada 10 dominicanos, 8 tenían afección mental, alguna deficiencia mental. Y yo decía, pues aquí estamos todos locos. Entonces, la persona con quien hizo el estudio, con quien yo conversé, me decía, lo que pasa es que este es un manicomio pasivo.